nombre es Jenny Modes y sean todos bienvenidos a otro capítulo de Panamá sí lee. Nos estamos dirigiendo a la Real Academia de la Lengua Panameña porque hoy tendremos el gustazo de poder hablar con Javier Alvarado. Él es un prominente escritor panameño, poeta de Veraguas, específicamente desde Ocú. Así que acompáñame a conocerlo. Hola Javier, qué bueno verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de encontrarte nuevamente. Bienvenido una vez más Igualmente. a Panamá sí lee. Gracias. Javier, queremos conocer cuáles fueron tus primeros acercamientos a los libros. Bueno, mira, tuve un acercamiento a los libros mediante la declamación en mi escuela primaria en el Panama School. Y durante los veranos que eran en Ocú, bueno, ahí tenía, digamos, la atención de mi abuela con las leyendas, la tradición oral. Y también mi tía Carmen y mi tío Jim Carrizo, tienen una biblioteca impresionante y allí yo iba a leer y recuerdo, bueno, que me sumergía en esas lecturas y esto es un libro que es de esa época que son duraznitos, son unas antiguas leyendas del Japón. Se me la pasaba leyendo cuentos, poemas y por ahí empezó, digamos, el hábito de la lectura y también mi madre me regalaba libros, me los compraba. Y bueno, yo también de los recreos a veces guardaba dinero para comprar libros. Javier, paréntesis, ¿tú eres sobrino de Jim Carrizo, el cantante? Sí, correcto. Él es hermano de mi madre. ¡Wow! ¡Increíble! Javier, ¿qué libros tú recuerdas de tu infancia? Bueno, mira, mi madre había comprado un libro de los cuentos de los hermanos Grimm. Es un libro enorme, lo tengo en Ocú, con unas ilustraciones. Así que es un libro que yo, bueno, repasaba mi infancia, y bueno, atesoraba todas esas historias y mi madre volvía a repetirnos esos cuentos durante las noches. Así que todo eso va, digamos, como influyendo también en el hábito de la lectura. ¿Y cuáles fueron tus escritores favoritos durante tu juventud? Bueno, mira, ya después, ya en la escuela secundaria, tuve el acercamiento con las obras de Benito Pérez Galdós, Marianela, María de Jorge Isaacs, las novelas ejemplares de Cervantes, El ahogado de Tristán Solarte, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Y bueno, fueron, digamos, que las primeras obras de la adolescencia, ¿no? Que eran de lectura obligatoria. Ya después, por mi cuenta, empecé a ampliar ese horizonte y acercarme a literatura panameña y comprar libros también. Recuerdo un compañero que me dijo que me vendía las obras que eran de su hermana, que se lo había mandado a hablar en la escuela, y así pude acercarme a las obras de Ramón H. Jurado como San Cristóbal, El Desván, Desertores, y también las obras de Joaquín Beleño, que es un gran escritor que habla todo el conflicto de los latinoamericanos con los estadounidenses en la zona del Canal y que es una obra que propone toda la lucha por la soberanía. Y bueno, empecé de luego a conocer a escritores panameños con 15, 16 años, a visitar a muchos escritores. Y bueno, tengo anécdotas preciosas con escritores de aquella época. Javier, lectores como tú siempre tienen un lugarcito especial donde prefieren leer. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, mira, digamos que soy de la escuela de Juan Carlos Bonetti. Juan Carlos Bonetti era un escritor uruguayo que casi todo lo hacía en la cama. Desde escribir hasta leer, entonces me encanta leer en la cama. Es un lugar, con buena luz, concentración y bueno. Y comodidad. Y comodidad, exactamente. Javier, ¿qué libros o escritor tú recomendarías para niños y otro para jóvenes adultos? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de acercarme en esa primera etapa de la infancia, a los cuentos de los hermanos Grimm. También hay algo que quiero mencionar y es la colección de cuentos de la doctora Luisita Aguilera de Santos, leyendas panameñas, y también unas tradiciones de Juanita Oller de Mulford.
allí se retrataba todo lo que yo escuchaba de mi abuelo, lo escuchaba en el campo, en Ocú, lo encontré recopilado allí con unas variantes también, las tradiciones de la Tulivieja, la Tepesa, el penitente de la otra vida, Setetule, la piedra del pacto, en el libro de Juanita Oller de Mulford, el Carnaval de la Victoria en aquella época. Entonces había como un retrato de ese Panamá de ayer. Eso creo que me marcó mucho y bueno, quiero recalcar esa importancia de eso, ¿no? Un niño, digamos que interesado por la historia de Panamá, cómo se desenvolvía. Luego en la adolescencia, bueno, tuve también puedo decir que este libro en particular de esta autora, Gracias a las Quetas de Smith, este libro Valentín Corrales, y quiero, bueno, leer la dedicatoria que ella en ese tiempo me dio, que me ha acompañado toda la vida. Javier, lee libros que no enseñen la mentira, sino la verdad. Es valioso para un joven. Cuando escribas pensando que podrías publicar lo que dices, di cosas útiles, vales mucho. Acracia, Panamá, 17 de noviembre de 1997. Wow. Y esto sería un libro que ojalá se reeditara, Valentín Corrales, el panameño. Entonces, bueno, son lecturas de aquella época. También tuve la oportunidad de conocer, digamos, en aquella época lo que eran los libreros, los que vendían libros de segunda mano. Yo recuerdo aquí un homenaje al señor Lolo. Él vendía sus libros por Caledonia, donde estaba la financiera Gobimar. Esto fue un libro, yo llegué a establecer una relación con él y bueno, a veces me daba los libros fiados y yo se los pagaba después. Entonces uno de estos es El jardinero de Rabindranath Tagore. Es la edición que él me vendió en aquella época y es un poema precioso, es un autor premio Nobel. Así que bueno, he ido, digamos que todo eso ha ido conformando pues mi vida de lector. ¿Y un libro que nunca prestarías? Bueno, en un tiempo presté libros y claro, a veces me los devolvían, otros no. Ya eso no se da de que me pidan libros prestados, pero sí quiero recalcar una anécdota que me pasó con el poeta Gonzalo Rojas de Chile. Él fue premio Cervantes, premio Reina Sofía, un gran poeta que lo visité en el año 2008. Y siempre me he preguntado por qué me dijo eso, porque cuando le pedí un libro de sus obras, un libro que le habían hecho en la universidad, con tapa dura, todo, él me enseñó su casa y tenía unas molas en la sala de su casa, tenía unas molas. Y cuando pasamos ya a su despacho, que me regaló el libro, me dice, mira cabrito, cabrito es una forma cariñosa de decir niño, me dijo, mira cabrito, te voy a regalar este libro, pero nunca lo prestes. Y mira que te estoy mirando en los ojos, prométemelo que nunca lo vas a prestar. No sé por qué don Gonzalo me dijo eso, pero es un libro que no se me ocurriría nunca prestarlo porque ya él me lo pidió y ahí se quedó en ese recuerdo. ¿Y cuáles fueron tus primeras lecturas poéticas y qué autores te influyeron? Bueno, mira, aquí ya hablé de Rabindranath Tagore, un poeta que, bueno, a mí me marcó mucho la obra de doña María Olimpia Dovaldía, que es el cuadro que está juntamente aquí a mi espalda, la primera mujer académica de Panamá. Tuve ese contacto con la poesía de ella. Luego, bueno, ya hablar también de García Lorca. En el año 98 fue el centenario de Federico García Lorca y recuerdo haber ido a un concurso de declamación a nivel intercolegial de poemas de Federico García Lorca. Y claro que me impresionó mucho la musicalidad de la obra de Lorca. Yo luego ya por mi cuenta empecé a buscar libros de Federico García Lorca. Después me hice de esta poesía completa. Fue un autor de aquella época y bueno, también mencioné lo de las visitas a los escritores. Yo me preocupé en esa época de conocer, no tanto era la situación de escribir, sino más bien era de leer y conocer lo que me había precedido. Y así pude yo, bueno, conocer a poetas como Elcio Alvarado de Ricord, Moravia Ochoa, César John Núñez, Tristán Solarte, Tobías Díaz Blaitri, Ricardo J. Bermúdez, que fueron, bueno, poetas de la vanguardia, poetas de la generación del 58, Pedro Rivera, y siempre encontré puertas abiertas con ellos, ¿no? Que me incentivaron, me regalaron libros. O sea, tengo que reconocer el estímulo
que esas generaciones anteriores hicieron conmigo. Eso tengo que reconocerlo y agradecerlo siempre, porque encontré puertas abiertas con consejos, con lecturas, y no hubo un egoísmo nunca de parte de ellos, al contrario. Se asombraban de que, bueno, un muchacho de esa edad buscara literatura panameña. Entonces yo me interesé mucho por conocer literatura panameña, y si el escritor no estaba con nosotros, bueno, entrevisté viudas, viudos, deudos, y bueno, fui, digamos, haciendo un acopio de literatura panameña que es muy valiosa para mí. Wow. ¿Y cuáles de esos poemas te ha marcado? Uno que se te haya quedado en la mente. Bueno, muchos poemas de autores panameños, pero bueno, quiero mencionar en el 11º aniversario de la muerte de mi madre, de Tristán Solarte, que eso es una belleza de poema. Perdóname el no haberte retenido en la tierra, perdóname el no haber roto las raíces, que en mí hundió tu recuerdo. O sea, son versos a una madre. Es un poema más largo, pero es un poema muy emotivo sobre la madre de Tristán Solarte, que él la perdió cuando él tenía 12 años y lo escribió después, ¿no? Así que es un poema muy emotivo. Javier, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? Bueno, estoy leyendo un libro que se llama Todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy. Es una novela de un escritor estadounidense. Y bueno, está sumergida en una historia de unos jóvenes que hacen un viaje de Estados Unidos a México. Ese es el libro que estoy leyendo ahorita. ¿Podrías leernos un fragmento de uno de tus libros favoritos? Bueno, creo que la puedo recitar de memoria. Un soneto de ella, de Sor Juana Inés de la Cruz. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve a mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no quede satisfecho de que triunfa en mí tu tiranía, ya que burlado dejas el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. ¡Wow! ¡Qué belleza! Seguimos compartiendo con Javier, que es un orgullo para Panamá. Nos ha traído muchos premios, nos ha representado en otros países y con mucho éxito. Javier, cuéntanos cómo tú definirías la poesía, tu poesía. Mira, definiría mi poesía como una poesía que empezó con un tono intimista, un tono de cuestionando la vida, la muerte. Creo que eso se da a veces mucho en la juventud, de ese cuestionamiento existencial, y luego ya se fue encaminando a otros temas, a temas históricos, como el tema del tren, la construcción del tren por los chinos, ferrocarril de Panamá, y luego también aspectos sociales, como Epopeya de las Comarcas, la poesía mística, El pastor resplandeciente, o Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Entonces, mi poesía confluye en varios temas, y yo creo que bueno, es parte de eso también, del mundo interior y el mundo exterior, que te puede actualmente o en el pasado, o con una mira hacia el futuro. Así que puedo definir mi poesía como polifónica en ese sentido, polifónica con la historia, con nuestra identidad, con las raíces. Así puedo definirla. Javier, ¿y me podrías leer uno de tus poemas? Claro. Bueno, de este libro que acaba de salir en España, el premio de Fuente Vaqueros, cuaderno inglés de poesía feminista, este poema dedicado a Maya Angelou, que ella era una escritora estadounidense, activista de la negritud. Maya Angelou tiene un epígrafe: puedes arrojarme al fango y aún así como el polvo yo me levanto. Podrás arrojarme al lodo y me yergo. Represento a la tierra libre
mi mano negra la conquista. Soy la tierra que liberó a los esclavos. Del cielo caen los dátiles, las ardillas se ofuscan y levantan la cola llevándose a ciertos fantasmas que fueron colgados o que lloraron besando cadenas. La tarea es lírica como versificar o tocar un instrumento en una calle atiborrada. Las hojas de periódico revolotean y forman un prismático. Por aquí caminan ahora negros y blancos. Seguiré siendo la tierra que liberó a los esclavos. Wow, me encantó. Muy, muy profundo. Javier, cuéntame qué es lo que tú quieres lograr con tu poesía. Bueno, mira, esto es una misión, es un don que se otorgó. Y creo que esa sensibilidad, dejarla plasmada en los versos, no solamente mi historia, sino la historia de los otros, porque creo que somos parte de una colectividad, somos parte de un mundo, de un país, de una historia, y creo que que eso se perciba en mis libros, ¿no? Y siempre pensar que hay una hermandad en el sentimiento, una patria de la lengua o de las lenguas, un puente cultural. Sin duda lo vas a lograr, Javier. ¿Y qué consejo tú le darías a un escritor o escritora de poesía, un joven que se acerque a ti pidiendo consejo? Bueno, mira, yo creo que hay que pensar mucho en la lectura. Creo que se ha hecho aquí un recorrido, mi experiencia con los libros. Creo que hay que amar los libros, hay que tener un sentimiento entrañable. Yo, por ejemplo, te puedo contar que encontré en la casa de mi abuela esta novela llamada Malia de José Mármol. Y estaba toda derruida, sigue estándolo, pero yo en ese afán de conservarlo, tomé un folder, hice la portada, volví a pintar aquí la maja vestida de Goya. Y le faltaban unas páginas y las mecanografié con la máquina eléctrica. Entonces creo que hay que tener amor a la literatura, amor a los libros, conocer nuestras raíces. Y eso es lo que voy a dar como consejo, una lectura. Y no desmayar en eso, porque igual que el pintor tiene que ensayar los colores, pintar el dibujo, el cantante buscar la armonía, cuidar sus cuerdas vocales, todo esto, igual la literatura se hace de lectura, de escritura, y es un proceso arduo. O sea, esto no es al azar, esto hay que formarse una cultura literaria. Y no solamente literaria, sino una cultura vivencial y una cultura también artística, porque uno se puede complementar de la pintura, de la música, de la danza, de lo vernacular. También no hablamos de este tipo de arte, sino también, por ejemplo, las cantaderas, amar eso, ¿no? Las danzas nuestras, Corpus Christi, las procesiones, o sea, todo esto ahí como está encadenado, ¿no? Y este universo amarlo y ahondar en esas raíces, yo hasta en los juegos de ronda encontraba poesía, que ya no se juegan juegos de ronda. Así que creo que podría decirle a alguien, pues, si es que toma el consejo, es de acercarse a esa identidad nuestra, también de otras culturas, y que también tenga sensibilidad para esto. Javier, háblanos un poquito sobre todos los éxitos que has tenido tú, todos los premios que has traído a nuestro país, Panamá. Bueno, mira, creo que en el programa 1 hablamos de varios premios, pero creo que vamos para actualizar un poco. Este fue el premio Ricardo Miró del año 2023 con Paul Celan Cerros Alsena, sobre este escritor que, tomó la decisión de terminar sus días en el río Sena. Digamos, esto es un homenaje a su obra, a su poesía. También, sacamos hace poco este libro Viaje a una roca de gritos. Fue premiado en el 2018 en Guatemala. También tuvo un premio en el Líbano, La tierra de mi abuela. Para mí es muy emocionante hablar de esto porque el papá de mi abuela, Lucila Medrano, era de Líbano. Y ella me contaba cómo fue el viaje por el Atlántico hasta llegar a Panamá.
Y luego este libro, una traducción al inglés con poemas al español, se mandó a este concurso en el Líbano y fue premiado en el Líbano, entonces en la tierra de él. Fue algo muy, muy bonito esto. También esto en El Salvador se sacó esta edición pequeñita, La Chifurnia de poemas de mi obra. También quiero hablar de Mirabilia de las hermanas Mirabal, que es un poema epopéyico a las heroínas de la República Dominicana. Son 3 hermanas que fueron asesinadas durante la dictadura de Trujillo y, bueno, lucharon por esa liberación de su patria y en honor a ellas, el día del asesinato es el día de la no violencia contra la mujer. Entonces, wow, como una anécdota curiosa, bueno, ahora tengo un sobrino que es mitad dominicano. Wow. Entonces lo escribí pensando en él también para que él tuviera como contacto con esas raíces. Bueno, estos también salieron hace como 2 años más o menos. Vivero de los Oficios en el Istmo de Panamá, que son poemas a oficios que son algunos comunes, como bueno, el raspadero. También tenemos el bien cuidado, que bueno, ahorita hay una polémica con esto. Así es. El artesano de las máscaras de diabólico sucio, el hacedor de cometas. En Ocoa había un señor que hacía cometas, el trapichero, los que hacen la miel, la artesana de polleras, la artesana de sombreros, choferes de taxi, los aguateros que llevaban el agua en la ciudad de Panamá. Entonces los guías de turismo, el buceador de perlas también, que ahí cuento lo de la peregrina que se encontró en nuestra bahía, que los esclavos eran buceadores de perlas. Crónicas al pie del árbol Panamá son sonetos que narran la historia de Panamá de algún modo, basándome en un soneto de Ricardo Mirón, La última gaviota, y uno de Esther María Oce, Entre jazmín y ave. Y bueno, aquí pueden ver esta medalla que me fue dada durante la pandemia en el 2020. Tuvo que ser vía cibernética, pero la recibí este año, que da el Festival Pendonomé Abril. Wow. Aquí tenemos también el premio León Azoto del año 2024, con un libro que está inédito todavía. Y bueno, aquí pueden ver a la efigie de Sor Juana Inés de la Cruz, que se le gané con este libro Un trueno sobre el Barú, que tiene una anécdota curiosa porque escuché una vez una discusión de un chiricano que puede hablar de Chiriquí. Yo digo, bueno, ¿por qué no puede ser un veragüense, un ocueño, que es en mi caso de hablar de Chiriquí? Entonces ahí está parte de la historia de Chiriquí, la cultura de Chiriquí. Y bueno, fue una emoción ganar ese premio Sor Juana Inés de la Cruz, porque pude ir a la casa natal de ella, una hacienda, todo esto, y el recorrido con esta gran poeta de América fue maravilloso. Luego en el Perú, que es un país con una gran tradición, el premio José Santos Chocano, wow, que es ese que está allí. Bueno, no enseñamos acá el pergamino del José Santos Chocano. Interesante. Con un libro que se llama Un ciervo herido es el que más salta ante el éxtasis de la muerte. Es un poema, un verso de Emily Dickinson que le fue encontrado a Leopoldo María Panero. El libro está dedicado a Leopoldo María Panero. Y bueno, aquí está el diploma del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, recientemente estuve en España. Y bueno, una de las grandes satisfacciones que he tenido también en este camino es justamente por la admiración de la obra de Federico García Lorca, el premio de Fuente Vaqueros, La Casa Natal. Un premio muy bello porque me llevaron a la casa natal de Federico, vi su cuna, su cama, sus enseres, el piano. Luego fui a la casa de Valderrubio, también estaba la casa de Bernarda Alba, una obra que se inspiró en Francisca Alba. Así que bueno, fue un recorrido por todo el mundo lorquiano y traje, bueno, piedras de allá, de cada sitio, del río donde se bañaba, de la casa de la Huerta de San Vicente, y también me llevaron al Barranco de Vizna, donde fusilaron a Federico García Lorca. Entonces, claro que esto es un impacto de su vida, de su obra, y también me dieron esa pintura que está allí,
Y bueno, reconozco también el esfuerzo de los organizadores, de las casas editoriales por, digamos, llevar estos concursos de poesía y que bueno, que han sido traídos para Panamá. Así que me siento, bueno, contento con la labor realizada. Javier, como siempre es un placer tenerte aquí en Panamá Sile. Nos vemos en la próxima cuando ya tengas maizales y los otros proyectitos que tienes ahorita mismo cocinando. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Agradezco al Canal 11 por, llegamos a llevar este programa Panamá Sile a la producción y, la Academia Panameña de la Lengua también el agradecimiento por el espacio y estamos, también honrados de que ustedes hayan visitado nuestra casa. Y está de más decirte que SER TV es tu casa también. Nosotros como canal educativo y cultural siempre apoyamos a personajes tan relevantes en nuestro país, como lo es Javier. De esta manera nosotros llegamos al final de Panamá Sile. Nos vemos en la próxima.